Buenas tardes a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar con la clase de ética del cuidado. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar durante esta clase? Vamos a hablar sobre el cuidado de enfermería, vamos a hablar sobre aquellos valores éticos, todo lo que tenga que ver con la moralidad, la ética en enfermería, eh, algunos aspectos relacionados al marco legal. Sin embargo, hacemos más hincapié en la clase de leyes y también vamos a hablar un poquito de lo que es el consentimiento informado. Bien, ¿cuál es la bibliografía? Seguimos con COSIER, ¿sí? Que nuestra bibliografía es en el capítulo 5. Hay otras bibliografías que van a ayudar a poder terminar de comprender esta clase: ética del cuidado, bioética y código deontológico de enfermería. Bien, entonces, para poder comenzar a hablar sobre el cuidado, ¿sí? Este rol de enfermería, este objeto de estudio que nosotros tenemos, ¿sí? La enfermería suele implicar justamente la relación entre dos personas, ¿sí? En este caso, el profesional enfermero con todo su marco disciplinar y a quien cuidamos, que puede llegar a ser, ¿sí? Un individuo, un grupo, una familia, una comunidad, ¿no? Pensando en el sujeto de cuidado. Y nosotros tenemos una responsabilidad que tiene que ver con una de las partes, que somos nosotros como profesionales, donde lo que hacemos es determinar qué le ocurre a la persona, a este sujeto de cuidado, qué necesidad se ve involucrada y cómo nosotros podemos trabajar en base a ello. Bien, el cuidado no solo requiere que enfermería tenga, ¿sí? Esto que estuvimos viendo cuando trabajamos con el proceso de atención de enfermería, ¿cierto? Una base científica, académica, clínica, sino también el profesional enfermero tiene que tener una mirada humanizada, ¿sí? Tenemos que comprender que para nosotros nuestro sujeto de cuidado tiene directamente es el ser humano, ¿sí? El ser humano visto desde un ser individual como dentro de un grupo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del grupo, hablamos, por ejemplo, de estudiantes de quinto año de una escuela secundaria, ¿sí? Cuando hablamos de familia, ¿sí? Vimos, ¿se acuerdan todo el concepto de familia y demás? Bueno, una familia, dependiendo del tipo de familia, características, ¿sí? En qué etapa se encuentra, también vimos comunidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con una persona, con un ser humano. Por eso habla y dice él o la enfermera, tiene justamente un ser profesional humanitario con principios que son morales y principios éticos. Por eso habla de la visión humanística del cuidado de enfermería, donde nosotros tenemos, ¿sí? Un modelo, una teoría, o sea, tenemos modelos y teorías que avalan el hacer, ¿no? El pensar y el sentir que tiene enfermería al realizar un cuidado. Entonces, cuidar conlleva también a una respuesta emocional, ¿sí? A una respuesta que tiene que ver con la preocupación por un otro, al afecto, a la franqueza y a la atención de aquellas necesidades que involucren a ese ser humano al cual nosotros vamos a ayudar, vamos a suplir, ¿sí? En relación a su dependencia o independencia de aquella necesidad. Entonces, esto se logra desde un abordaje de las dimensiones psicosociales, de la relación entre la enfermera y el paciente con un valor moral. A ver, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el ser humano, ¿sí? Para nosotros, moralmente es importante, éticamente es importante, legalmente es importante. ¿Bien? Por eso enfermería debe cuidar desde un sentimiento de empatía, ¿no? Este sentimiento de poder tratar de comprender lo que le está pasando a la otra persona, ¿no? Eso de ponernos en el lugar del otro, intentando comprender qué es lo que siente, cuáles son sus emociones, qué le está pasando, cuáles son sus dolencias, si ese dolor es objetivo o subjetivo, ¿no? Si es un dolor emocional o es un dolor físico. Bien, vamos con
hablar sobre cuidados humanizados desde justamente los estudios transculturales que hizo Leninger, en el cual ella dice que el cuidado es para enfermería el dominio central del cuerpo de conocimientos y las prácticas. La construcción del cuidado se ha manifestado durante millones de años como fundamental en el crecimiento y supervivencia de los seres humanos. Y esto un poco lo que trae Leninger tiene que ver con esto de entender que desde que están los seres humanos, ¿sí? Hay un cuidado de uno hacia otro. Bien, entonces justamente es parte de la construcción histórica del ser humano. Cuidar para enfermería implica el conocimiento de la persona a quien se brinda el cuidado, o sea que para que yo pueda brindar un cuidado necesito conocer a ese ser humano, necesito tener conocimiento para interpretar la información que yo obtengo de esa persona, conocer sus actitudes, aptitudes, intereses, motivaciones, además de los conocimientos que posee enfermería. Por eso es necesario que yo tenga un bagaje de conocimiento, conocimientos que son propios del marco disciplinar, conocimientos propios de la disciplina, pero también necesito de conocimientos de otras disciplinas que justamente ayornan, ¿sí?, al cuidado, ¿bien? Al cuidado que vamos a hacer hacia otro, hacia ese sujeto de cuidado. Requiere manifestarse como persona única, auténtica, capaz de generar confianza, serenidad, seguro y apoyo efectivo. Bien, entonces es importante pensar que uno debe humanizar el cuidado. Requiere que el proceso se centre en la persona como ser humano. Y acá, por ejemplo, las imágenes muestran, nosotros vamos a cuidar desde un recién nacido, es más, vamos a cuidar antes de que nazca, porque vamos a cuidar a esa gestante, vamos a cuidar a ese recién nacido, vamos a cuidar a ese pediátrico, vamos a cuidar a ese niño, niña, adolescente, a ese adulto mayor. Vamos a estar en todo el ciclo de vida del ser humano. Entonces, el cuidar de otro pierde su sentido si no hay un interés real. A nosotros, el paciente a quien tengamos que brindar cuidado, nos tiene que interesar, nos tiene que importar lo que le pase, ¿sí? O si el contexto donde se otorgan los cuidados es adverso o altamente tecnificado, pues lo que hace es limitar, ¿sí?, el contacto humano. Entonces, si yo voy desde una mirada más biologicista, desde un hacer más, más técnico, eh, más mecanizado, se pierde ese cuidado, se pierde esa mirada, ¿sí?, humanizada sobre ese sujeto de cuidado. Digo sujeto de cuidado para englobar, ¿no?, individuo, familia, grupo y comunidad. Entonces, el cuidado humano implica valores, deseos, compromisos de poder generar ese cuidado, esas acciones de cuidar y las consecuencias. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es saber quién es el otro, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus fortalezas que conducen justamente al crecimiento. Esto es un poco, está sacado de la Organización Panamericana de la Salud en todo lo que es el concepto de cuidado humanizado. Los cuidados otorgados deben asegurar que la persona esté haciendo todo lo posible para preservar su vida, proporcionar confianza y al mismo tiempo la compañía de proveer cuidados despersonalizados, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros hacemos una recolección de datos del paciente, obtenemos información del paciente, interpretamos esos datos y después generamos un cuidado. Tengamos en cuenta esto. Yo necesito conocer a esa persona, necesito poder entender lo que le pasa, necesito poder analizarlo e interpretarlo en base al conocimiento adquirido durante toda mi formación. Voy a poder utilizar mi pensamiento crítico para poder comprender qué le está pasando a la otra persona y de ahí generar un cuidado. ¿Bien? Y ese cuidado va a ser personalizado, va a ser único para ese ser humano, porque yo puedo tener a dos individuos con los mismos factores que influyen sobre sí mismos y las dos personas van a tener respuestas diferentes. Entonces, ahora, si yo lo que hago es, digo, este paciente tiene esta necesidad alterada y me voy al librito y busco qué cuidados hacer, tuc, 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 como si fuera una receta, dejo de tener un cuidado
personalizado, ese cuidado va a ser despersonalizado porque va a ser como una receta. Voy y cuido según los pasos a seguir. Pero yo necesito entender que nosotros no cuidamos así, nosotros cuidamos en base al individuo, ¿sí? Bien, entonces acá hay otra teórica, ¿sí? Watson, que Watson es una enfermera estadounidense que se convirtió en una teórica contemporánea, y Watson considera el cuidado como un valor fundamental, ¿sí? O sea, habla de un valor, desde una moralidad, ¿sí? Fundamental para enfermería, a la relación ideal del cuidado enfermero-paciente como un encuentro total. O sea que cada vez que yo tenga que cuidar de un ser humano, tengo que tener un encuentro total, tengo que poder ver a esa persona como un ser biopsicosocial. Y la respuesta que yo voy a tener sobre el cuidado que voy a hacer tiene que ser un cuidado integral. ¿Por qué? Porque lo estoy mirando justamente como un ser biopsicosocial. Bien, Watson refiere que el cuidado requiere de un compromiso moral, social, personal, espiritual del enfermero consigo mismo y con otros humanos. Entonces, eso también es interesante porque justamente habla de un compromiso que asumimos, pero desde una mirada moral, ¿sí? Esa moralidad habla de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? A ver, la ley me dice que yo tengo que ejercer mi función como profesional enfermera y que yo puedo hacer esto y esto. Bien, la moral lo que me dice, y ahora vamos a ampliar un poquito más y vamos a hablar también de la ética, es qué es lo que hago bien y qué es lo que hago mal. ¿Cuándo? ¿Sí? O sea, y esto es algo que cada individuo, cada ser humano, ¿sí? Como profesional enfermero que es, va a decidir cuándo algo está bien y cuándo algo está mal, ¿sí? El cuidar es la preservación de la dignidad de la vida humana. Entonces, vamos acá como para que me vayan entendiendo. Digo, yo tengo que higienizar a un paciente, el paciente está inconsciente, tengo que hacerle una higiene en cama, y tengo que cuidar y preservar la dignidad humana. Entonces, yo desde una mirada moral lo voy a higienizar, y si estamos en una sala abierta o con un paciente conjunto en la misma habitación, en forma de cohorte, o sea, hay un paciente al lado. ¿Yo qué hago si tengo que cuidar la dignidad? Más allá de que ese paciente a quien voy a higienizar esté inconsciente, yo pongo un biombo porque estoy cuidando la integridad de ese paciente, ¿sí? Y es un poco la mirada que le da Watson a la enfermería. Bien, ¿qué es la ética? La ética dice, procede del vocablo griego antiguo, ethos, ¿sí? Que significa principio de estancia, vivienda común. Después, ¿sí? Esto se fue modificando y adquirió el significado de hábito, temperamento, carácter, modo de pensar, ¿sí? Después, partiendo de ethos, del carácter temperamento, Aristóteles informó el adjetivo de éticos y significó con la clase particular de virtudes humanas. O sea que la ética tiene que ver con esa virtud humana, esa virtud del carácter. Entonces habla del valor, de la moderación, ¿sí? Y distingue la virtud de la razón, ¿sí? Entonces ya la palabra ética viene, ¿sí? Desde su historicidad, ¿sí? A relatar justamente la virtud de la razón de los seres humanos. Entonces, para un profesional universitario, ¿sí? Tenemos que tener como dos ideas que son fundamentales. Por un lado, la profesión, ¿sí? Le da una capacidad peculiar que lo faculta específicamente a construir inteligencia, eficiencia y el bien común. O sea, ustedes estudian justamente para poder tener el conocimiento y ser eficientes en su trabajo, en base a la disciplina, ¿no? En base a ese marco de conocimiento, a ese marco de, eh, ay, no me va a salir la palabra, tiene que ver con las habilidades técnicas, tiene que ver con lo que puede y lo que no puede hacer el profesional enfermero. Eh, ay, no me va a salir la palabra. Bueno, ya me va a aparecer la palabra de vuelta en la cabeza, la tengo ahí dando vuelta. Incumbencias. Ahí está, esa es la palabra. ¿Sí? Enfermería tiene incumbencias que son propias de la disciplina. Entonces,
a mí la profesión me permite justamente entender, ¿sí?, qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer bajo un marco legal. ¿Bien? Pero por otro lado, sí, la profesión implica deber para una sociedad. Nosotros como profesionales de salud tenemos un deber con la sociedad. ¿Bien? Entonces, la deontología, ¿sí? La deontología estudia justamente o trata los deberes o que hace referencia al deber ser de una actividad profesional. O sea, lo que nos dice la deontología es si yo, bajo este marco disciplinar, ¿sí?, que tiene que ver con mi profesión, que es la enfermería, yo tengo un deber, ¿sí? Un deber ser de una actividad, de esta actividad profesional específica, y que en cierta forma señala la moral interna de una profesión, ¿no? Esa moral que tiene y es propia de la disciplina enfermera. Sin embargo, muchas de estas, ahora vamos a ver diferentes tipos de principios, ¿sí?, también se comparten con otras disciplinas en salud. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de la deontología? Darle identidad a la profesión, legitimizar socialmente la práctica que puede hacer el profesional enfermero y servir, ¿sí?, de un marco para la defensa ante críticas sociales, jurídicas del ejercicio profesional. Bien, entonces, ¿qué es la ética de enfermería? ¿Sí? Tiene que ver con la adecuación de principios. Bien, termino de leer esto y hacemos una diferenciación. Entonces dice, la ética de enfermería es la adecuación de los principios éticos que rigen en la sociedad y en el ámbito de los profesionales de salud, vinculándolos a características particulares de la profesión. Bien, entonces, mm, a ver, la ética, ¿sí? Ustedes piensen que nos permite, ¿sí? Eh, nos permite tomar las decisiones al momento del hacer de enfermería, basado en aquello que está bien y que está mal, ¿sí? Y se va a regir a través de diferentes principios. ¿Bien? Por eso habla de estos principios éticos que rigen en la sociedad, en el ámbito profesional. Nosotros tenemos nuestros propios principios, vinculándolos a características propias de cada disciplina. Por un lado, Florence Nightingale, en la segunda mitad del siglo XIX, incorpora, ¿sí?, dos principios éticos al momento de ejercer la labor de enfermería. Por un lado, la fidelidad y por otro lado, la veracidad. Por eso nosotros lo vamos a tomar dentro de los principios bioéticos. La fidelidad, ¿sí?, habla de el secreto profesional, eso lo vamos a ampliar ahora en un ratito, y la veracidad habla de decir la verdad. Esto los incorpora Florence Nightingale, ¿sí?, a mitad del siglo XIX. Bien, entonces, la esencia de la enfermería es cuidar y mantener la salud. Fíjense, me faltó grupo ahí. Persona, familia, comunidad, ¿sí? Grupo, que a contribuir a satisfacer las necesidades de atención y el bienestar que tiene la persona. Y justamente nosotros asumimos un rol, ¿sí? Una responsabilidad, no un rol, perdón, una responsabilidad de hacerle el bien al otro. Yo cada vez que atiendo a un paciente, cada vez porque nosotros recordemos que tenemos diferentes funciones que son, que tienen que ver con el asesoramiento o así lo dice la ley, ¿no? Asesoramiento, investigación, docencia y administración, ¿sí? Que si somos un poco más, un lenguaje más coloquial, hablamos de asistencialismo, ¿sí?, en vez de asesoramiento. Entonces, en ese trabajo de asistencialismo con el otro, yo siempre busco hacerle el bien y proteger al paciente, ¿sí? Cuando nosotros higienizamos a un paciente, estamos buscando hacerle el bien. ¿Sí? Cuando, no sé, le realizo la curación de una herida, estamos buscando hacerle el bien. Y por otro lado, también valoramos, ¿sí?, y protegemos, perdón, los valores como la vida, la salud, los derechos de la persona. ¿Eh? También somos responsables de salvaguardar un medio sano para esa persona, un medio que sea físico, social y emocional, y promover una calidad de vida en ese ser humano. Entonces, ¿qué es la ética? ¿Sí? La ética es la construcción de la moral. ¿Sí? La ética lo que permite es construir esa moral. Y esa moral a nosotros nos permite formar actitudes.
actitudes y comportamientos. Estas actitudes y comportamientos tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Por eso habla de hacia la consecución de objetivos profesionales, todo ello desde una doble vertiente del reconocimiento del ser humano en su totalidad y el respeto a los valores sociales. Entonces, la ética es la ciencia relacionada con los principios morales o las normas que regulan, porque la ética nos regula de cómo nos tenemos que comportar pensando, ¿no?, en si esto es correcto o no. Y cuando ustedes trabajen van a encontrarse con un montón de dilemas éticos, ¿sí? Yo sé que la medicación, el paciente la tiene que tomar porque si no la toma va a afectar más su salud, entonces yo necesito que para el bien del paciente él la tome. Pero por otro lado, si el paciente me dice no la quiero tomar, ¿sí? El paciente tiene derecho a negarse, tiene derecho a ser autónomo y decidir sobre su propia salud. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento? ¿Sí? Ahí genera un dilema ético. Si yo sé que tomando la medicación le va a hacer bien, pero necesito respetar la autonomía, entonces se contraponen principios, ¿sí? Ahora los vamos a ver a cada uno de ellos. Entonces, dice acá, la ética surge la siguiente interrogante, teniendo en consideración todos los aspectos, qué es lo correcto y qué debo hacer ante una situación determinada. Entonces, la bioética, bio viene de vida, ¿sí? Estudia los problemas éticos que surgen en la aplicación de la ciencia y la técnica en los ámbitos de salud. Bien, entonces, esta ciencia estudia los problemas éticos, ¿sí? Eh, y vamos a tomar, ¿sí?, 6 principios. Por un lado vamos a tomar el principio de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia. Estos 4 principios son los que más se visualizan en la mayoría de las bibliografías. Nosotros vamos a agregar los que nombraba Florence Nightingale, ¿sí?, el de fidelidad y veracidad. Ahora vamos a trabajar en cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el primero, principio, perdón, de beneficencia. Este principio, como bien dijimos antes, nosotros siempre vamos a querer hacerle el bien al paciente. Entonces, significa hacer el bien en todas y cada una de las acciones que realicemos. Bien, en este principio vamos a un ejemplo. La enfermera aplica la beneficencia cuando al ejecutar acciones dependientes de órdenes médicas ajusta el horario de administración de los medicamentos. A ver, supongamos que el paciente viene y nos indican que el paciente debe comenzar a tomar, ¿sí?, un tratamiento antibiótico cada 8 horas, ¿sí? Y son, no sé, las 1 del mediodía. ¿Qué hago yo? Si yo le empiezo a dar la medicación a la 1 del mediodía, se la voy a tener que volver a dar, si no hice mal los cálculos, eh, y ahí súmenle de la 1 hasta 8 horas a las 20 horas. Y de las 20 horas se la voy a tener que dar como a las 4 de la mañana, si no me equivoco, ¿sí? Eh, Porque la tengo que dar cada 8 horas. Entonces, ¿qué hago? Directamente coloco en un horario donde pueda de- dejar que, por ejemplo, que el paciente se duerma por la noche, ¿sí? Entonces, supongamos que vamos a hacerla más sencilla, es cada 6 horas, ¿sí? Entonces, yo empiezo a dársela a las 10 de la noche, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tendría que volvérsela a dar? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana. Entonces, lo tengo que despertar al paciente y darle una medicación a las 6 de la mañana. En cambio, si yo se la doy a las 12 de la noche, se las doy a las 6 de la mañana, se las doy a las 12 del mediodía y a las 18 horas. Entonces, de eso habla, ¿no? Dispongo de un horario que sea factible para el paciente, porque despertarlo a las 4 de la mañana para darle una medicación, ¿sí? Estaría no basándome en este principio de beneficencia. Ay, espero se haya entendido ese ejemplo porque me mareé yo con los horarios. Bien, después está el principio de no maleficencia, que es no hacer el mal. ¿Bien? Entonces, ustedes piensen que nosotros, ¿sí?, desde nuestra disciplina, ¿sí?, desde nuestra moral, nosotros nunca vamos a hacerle el mal a nadie. Es más, es todo lo contrario. Sin embargo, podemos ver situaciones que ponen en riesgo al paciente. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Bien, entonces estaríamos en contra de este principio. Bien, vamos con un ejemplo que es el que se visualiza en la imagen.
¿sí? Si yo sé que el paciente tiene riesgos de caerse porque no sé, porque no puede mover miembros inferiores, porque tiene una alteración en su estado de conciencia, porque es un paciente añoso que se puede querer parar y caerse, entonces, ¿qué hago en ese caso? Bien, le pongo la baranda de seguridad. Ahora, supongamos que yo voy caminando, veo que la baranda está baja, sigo caminando, digo, después se la subo. Bien, no estaría cumpliendo con el principio de no maleficencia porque no hice nada, ¿sí? Dejé que esa baranda estuviera abajo y lo puse en riesgo al paciente. Bien, bien. Esto, ¿no? Colocar las medidas de seguridad en los pacientes que tienen riesgo de lesión, como por ejemplo adultos mayores o niños. Bien, el tercero, principio de autonomía. Bien, y acá, ¿sí? ¿Qué nos dice la autonomía? La autonomía nos dice que el paciente decide sobre su propia salud. Entonces, supongamos que yo tengo que realizar una higiene al paciente. Lo voy, lo charlo con el paciente, le cuento lo que le voy a realizar, preparo todo, y al último momento el paciente me dice, no quiero que me bañes. No puedo hacer nada. Yo respeto la decisión del paciente. Él tiene derecho a decidir sobre su propia salud, sobre la exposición de su cuerpo al momento de realizar una higiene, ¿sí? Entonces, siempre se respetan las decisiones del paciente. Bien, por ejemplo, se le brinda la información al paciente y a la familia, el personal se comunica con la familia, cuida evitar el autoritarismo. Bueno, la autonomía es justamente esto. Si yo voy a realizar un control de signos vitales, le tengo que preguntar al paciente primero si alguna vez se controló, si me dice que no, le explico cómo es el procedimiento y yo lo que estoy pidiendo al explicar todo esto y el paciente dispone, por ejemplo, su brazo para que le ponga el esfigmonomómetro, entonces me está aceptando, me está brindando, ¿sí? O sea, brindando no sería la palabra correcta, sino que me está permitiendo, ¿sí? Realizarle el control de signos vitales. Ahora, si el paciente dice, no, la verdad que no quiero realmente que me tomes los signos vitales, perfecto, no lo hago, ¿bien? Porque estoy respetando la decisión del paciente. Entonces, la autonomía también habla del consentimiento informado, ¿sí? Eh, Cuando nosotros vamos a realizar, como bien les dije recién, ¿no? El control de signos vitales y el paciente no sabe lo que es el control del signo vital, por eso una de las cosas que hacemos es preguntarle. Nosotros lo que estamos buscando es un consentimiento, que si el paciente me pone el brazo, automáticamente me está consintiendo para que yo pueda realizar el procedimiento. Ahora, si el paciente me dice que no, respeto este principio de autonomía. Por eso tiene que poder ser un lenguaje claro, comprensible, preciso, ¿sí? Y dice, el consentimiento es competencia del paciente o de su representante moral o legal, pero se habla de familiares o un tutor legal. Este consentimiento debe ser voluntario y el paciente o su representante debe ser competente tanto física como psicológicamente. Bien, ¿quién a quién muchas veces, a ver cómo sería la frase correcta? Muchas veces no se tiene en cuenta el principio de autonomía según un marco legal, que es el marco de el derecho de personas la ley de salud mental, más sencillo, ¿sí? Según la ley de salud mental, se puede, sí, generar una internación involuntaria en el caso de que el paciente tenga riesgo hacia sí mismo o hacia terceros. Eso es eh, lo vamos a dejar ahí en el tintero porque eso lo van a ver el año que viene cuando vean el marco legal relacionado a la salud mental. Pero tengan en cuenta esto, yo siempre trato de que el paciente me permita, o sea, le explico lo que le voy a hacer para que el paciente me dé la autorización. No necesariamente me tiene que dar la autorización diciéndome, sí, te autorizo a que me controle signos vitales. Estiro el brazo en forma de que me tuvieran que colocar el esfigmonomómetro para tomarme la presión, ¿sí? Pero automáticamente, si ya me dispone el brazo, me está dando, ¿sí? Justamente ese consentimiento. Bien, el principio de justicia se refiere a una justicia distributiva, ¿sí? El principio de justicia es ser justo, ¿sí? Ser justo con el paciente. A ver, si yo tengo 5 pacientes y el paciente Juan Pérez de la cama 23 es quien más necesidades alteradas tiene, quien más requiere de mi asistencia, primero empiezo con él, después sigo con los demás pacientes. Entonces,
hay una justicia distributiva. Por otro lado, ¿sí? Tiene que ver con los bienes, porque tiene que ver con el recurso. Entonces, por un lado está el recurso humano, ¿sí? Atiendo a ese paciente que más necesidades tiene, o distribuyo los bienes que tiene el sistema según las necesidades que tenga la persona. Entonces, justicia significa dar a quien lo suyo, lo merecido, lo propio, lo necesario en un momento preciso. ¿Bien? Y se prioriza según los cuidados. Bien, después está el principio de justicia. La justicia tiene que ver con... eh, está lo mismo. Sigue acá. Yo dije, ay, pero no lo acabo de explicar. Sí, seguía una segunda parte. Por ejemplo, acá del ejemplo. Entregar y recibir turnos, colocar al sujeto en atención en primer lugar y después realizar las demás funciones. Cuando la enfermera hace gestionar para conseguir el material adecuado para el paciente, ¿sí? No derrochar los recursos o ante una emergencia se atiende al paciente con más necesidades. Bien, principio de fidelidad, el último principio. ¿A qué hace referencia? ¿Sí? A ser fiel, ¿sí? Por eso se llama fidelidad. Entonces, si yo soy fiel, ¿sí? Lo que se enmarca es el interés de los pacientes que se atienden. O sea, a mí me interesa mi paciente y justamente el ejemplo que se toma acá en fidelidad es justamente el secreto profesional. ¿Sí? Al serle fiel al paciente, y esto tiene que ver también con parte del marco legal del derecho del paciente, ¿sí? Nosotros los profesionales de salud, cualquiera de ellos, dentro de nuestro marco legal, por un lado, y dentro del marco legal del derecho del paciente, habla justamente del secreto profesional. Si a mí, ¿sí? Si yo tengo acceso a la información de un paciente, yo no puedo divulgar esa información. ¿Por qué? Porque estaría rompiendo el secreto profesional. Entonces, la fidelidad habla de eso, entendiendo como el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos con el paciente sujeto a su cuidado. ¿Sí? Bien. Bueno, acá habla del principio del secreto profesional, la confidencialidad, ¿sí? Esto de poder que el paciente entienda que todo lo que me cuente, ¿sí? Está resguardado porque es parte del secreto, ¿sí? Es la obligación de guardar o reservar información que atañe al paciente que se atiende mientras éste no autorice divulgarla. Si el paciente me autoriza, no sé, trabajarlo en el equipo interdisciplinario, lo puedo hacer, siempre y cuando el paciente me lo autorice. Esta me faltaba una más. No, esperen. Sí, me faltaba esta. El principio de veracidad. ¿Qué me dice el principio de veracidad? Decir la verdad, ¿sí? En este caso, sí, al tener que decir la verdad, ¿sí? Ustedes pueden visualizar allí a la enfermera registrando. Decir la verdad es registrar los datos de manera correcta, ¿sí? Supongamos que, no sé, el paciente está con un dolor, llamo por teléfono al médico, le digo, eh, al paciente de la cama 5 le duele la cabeza, entonces el médico me dice, bueno, pasale un paracetamol, ¿sí? Para que se le pase. Si yo no tengo prescrito la prescripción del médico donde me indique que yo tengo que pasar esa medicación, yo no la paso. Tengo que solicitarle al médico que venga, ¿sí? Registre que yo tengo que pasar esa medicación y se la doy. ¿Qué pasa si yo digo, como el médico no me lo dijo verbalmente, se la paso y no lo registro? ¿Sí? Estaría en contra del principio de la veracidad porque no estaría siendo sincera, no estaría diciendo la verdad. O supongamos, no alcance a tomarle la presión al paciente de la cama 23, Rosa Puentes. Pero ella siempre tiene los controles más o menos normales e inventa un número. Estaría en contra de decir la verdad, estaría en contra de este principio. ¿Sí? Bueno, ejemplo, las mentiras piadosas. El paciente, contrario a su deseo de saber la verdad, como cuando se oculta el error de un colega u otro profesional por compañerismo, y con ello pone en peligro la salud y la vida del ser humano. Por ejemplo, mi compañera se equivocó en un procedimiento y yo no digo nada, me callo, lo dejo pasar. ¿Sí? Tengan en cuenta que el error, por ejemplo, de administrar un fármaco que no es el que se requiere para ese paciente, y yo no digo nada, ¿sí? Estoy faltando al principio de veracidad. Entonces, los profesionales de enfermería deben conocer
valores que son propios nuestros, ¿sí? Antes de tomar decisiones relacionadas a la ética profesional. Los valores son creencias personales sobre el valor de una idea, una conducta, un objeto, ¿sí? Nosotros tenemos valores personales que obviamente se contraponen a la ética profesional muchas veces, ¿sí? No es que todo lo que diga la ética nosotros estamos de acuerdo, ¿sí? Y los valores muchas veces, ¿sí? Afectan la conducta del profesional. Ejemplo, ¿sí? No sé, voy a hacer un ejemplo capaz que demasiado absurdo, pero no sé, yo a los varones adultos no me gusta atenderlos, así que no quiero atenderlos, ¿sí? Eh, yo estaría incumpliendo el valor, el principio de beneficencia, que es hacer el bien, o de no maleficencia, porque si no lo atiendo puedo generar un mal, ¿sí? Pero yo te digo, no, lo que pasa es que mi ideología es no atender hombres, ¿sí? Mis valores dicen que yo solo puedo atender mujeres, ¿sí? Entonces, los valores personales, ¿sí? Muchas veces chocan con los principios, ¿no? Y no solamente con los principios, sino con el marco legal también, ¿no? Porque si yo digo, no, yo no lo quiero atender, el marco legal dice que el paciente tiene derecho a su asistencia, con lo cual estaría incumpliendo el marco legal del derecho del paciente, ¿sí? Entonces, los profesionales de enfermería trabajamos con problemas éticos todos los días, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. El paciente, no sé, tiene esto de la medicación. Yo sé que el paciente, no sé, sufre de hipertensión, pero está negado a tomar la medicación. ¿Qué hago yo? ¿Se la machaco, se la pongo en la comida y que sin querer se la coma? No, eso no se puede hacer. Nosotros no le podemos mentir al paciente porque estaríamos incumpliendo el principio ético de veracidad, ¿sí? No le puedo mentir al paciente. Bien, ahora yo tengo que poder lograr, ¿sí? Eh, de, de explicarle, de educar al paciente, de hacerle entender que si no toma esa medicación va a afectar su salud, ¿sí? Entonces, vamos por el principio de autonomía, que la persona decida, ¿bien? Ahora, si el paciente termina diciéndome que no, yo no puedo, ¿sí? Cumplo con el principio de autonomía. Entonces, fíjense que esto es un dilema ético, ¿qué hago? ¿Sí? Lo dejo que no tome nada, pero lo pongo en riesgo o lo obligo a que tome la medicación, ¿sí? Estos son los principios, ¿sí? Con ¿cómo se llama? Los problemas éticos o los dilemas éticos con los cuales nos encontramos a diario. Ahora, tengamos en cuenta, ¿sí? Que los valores, ¿sí? Es el proceso, ¿sí? Que el profesional de enfermería va construyendo a lo largo de su tiempo. Ustedes piensen que sus valores van a ir modificándose a lo largo, a lo largo de su historia, ¿no? Porque ustedes cuando eran chicos aprendieron valores dentro de su seno familiar, luego a medida que iban creciendo en las diferentes instituciones donde ustedes se desarrollaban y hoy, ¿sí? Están también en un entramado, en un desarrollo, en una construcción de valores con toda esta información que ustedes conocen. Y acá tengamos en cuenta esto, ¿no? Nosotros vemos el comportamiento de la persona y vemos la relación que tiene el comportamiento de esa persona con el entorno. Pero adentro de ese ser humano, ¿sí? Hay capacidades, hay creencias y valores, hay identidad, hay un sistema espiritual, ¿sí? Que muchas veces no terminamos de ver. Entonces, lo que vemos es al paciente y su entorno y cómo se relaciona. Pero nosotros muchas veces vamos a tener que indagar, vamos a tener que valorar, vamos a tener que recolectar información que nos permita entender, ¿sí? Que muchas de las respuestas que tienen los pacientes tienen que ver con su identidad, con su espiritualidad, con sus creencias, ¿sí? Entonces, la ética de la profesión evoluciona con el paso del tiempo. Y esto, a ver, evoluciona porque ustedes están teniendo una adquisición de conocimiento a lo largo de su formación, pero después cuando ustedes trabajen también van a adquirir, ¿sí? Nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas vivencias, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? La sociedad tiene cambios, ¿sí? Hay cambios sociales. Esos cambios sociales muchas veces llegan con un marco legal nuevo. Hace
la ley del derecho del paciente aparece en el 2009, con lo cual, ¿sí? Nosotros tenemos un marco legal que evolucionó, por decirlo de alguna manera, a lo que se hacía previo a la ley. ¿Sí? Aparece la ley del derecho de niños, niñas y adolescentes, aparece la ley de diversidad de género, aparece la ley de muerte digna, aparece la ley de cannabis medicinal, aparece la ley de, ¿sí? de salud mental. Hay un abanico de leyes que fueron evolucionando, que fueron modificando a la sociedad, ¿sí? Y que la sociedad que vivieron nuestros padres no son la misma que vivimos en la actualidad. Por eso habla de la ética de la profesión evoluciona con el paso del tiempo, a medida que se modifican las actitudes de la sociedad y las circunstancias sociológicas, ¿sí? Los niveles de calidad de la asistencia de enfermería son las expectativas éticas y legales en relación a las prácticas profesionales. ¿Sí? Nuestras prácticas profesionales están basadas en un marco que es ético, basado en estos principios que nombramos recién, pero también bajo un marco legal. Por eso ustedes reconocen la ley de enfermería nacional, la ley provincial, la ley del derecho del paciente, y después van a ir adquiriendo mayor conocimiento en otras leyes. Bueno, ahí acá imaginen esto, ¿no? El paciente se niega a tomar la medicación, ¿qué debo hacer? ¿Lo obligo? Sí, están prescriptos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Dice, los principios éticos con frecuencia chocan entre sí creando dilemas éticos que dificultan la toma de decisiones, ¿no? Muchas veces los principios bioéticos o se acompañan mutuamente o se chocan entre sí, ¿sí? A ver, yo sé que la medicación la tiene que tomar y es el principio de beneficencia. Si no la toma, no cumple, o sea, estaría en contra del principio de no maleficencia. Pero por otro lado, si yo lo obligo a tomar la medicación, ¿sí? Porque se la escondí en los alimentos, estoy incumpliendo el principio de veracidad, ¿sí? Ahora, si yo acepto que el paciente no quiera tomarlo, cumplo con el principio de autonomía, ¿sí? Se entiende que muchas veces o se acompañan o se chocan entre sí. ¿Bien? Los principios éticos constituyen la base para la toma de decisiones éticas. Estos principios se pueden utilizar de forma aislada, aunque habitualmente se utilizan combinados entre sí. Entonces, para nosotros es importante, vuelvo a repetir, nosotros estamos en todo el ciclo vital de la persona, del ser humano, vemos desde un nacimiento hasta la muerte, ¿sí? Porque es parte de nuestra profesión. Entonces, nosotros debemos respetar la vida, la dignidad, los derechos humanos, ¿sí? Que para nosotros son condiciones esenciales dentro de lo que es la profesión de enfermería. Entonces, hay comportamientos éticos de la enfermera que son fundamentales, que tienen que ver con nuestro código deontológico y habla de la identificación con su profesión, la valoración del servicio, las habilidades de interrelación humana, conocimientos actualizados. Nosotros, dentro de nuestras características éticas, tenemos que constantemente estar capacitándonos. Constantemente aparecen nuevos conocimientos relacionados al cuidado. ¿Sí? Entonces, no sé, desde una nueva bomba de infusión o un nuevo, no sé, un nuevo protocolo de bioseguridad, yo tengo que poder estar actualizándome. Tengo que tener habilidades y destrezas en la ejecución de procedimientos que solo van a ir adquiriendo a lo largo no solo de su formación, sino también cuando empiecen a trabajar. Conciencia ética. Tengo que ser consciente de qué decisiones tomo basados en los principios que vimos recién. Por eso son tan importantes que ustedes los conozcan. Tenemos que tener un espíritu innovador, de creatividad, ¿sí? Y un liderazgo. Entonces, con respecto a lo que es el derecho a la confidencialidad, ¿sí? Los profesionales de enfermería son responsables de proteger el derecho de aquella información propia del paciente, ¿sí? Entonces, esa confidencialidad lo que hace es limitar el acceso de la información sobre un paciente a otras personas que no se corresponden a su cuidado. ¿Qué pasa? A ver, yo le puedo pasar, a ver, yo tengo una entrevista con el paciente me cuenta información, esa información, si a mí el paciente me dice, yo te pido que no se lo cuentes a nadie, no se lo cuento a nadie, secreto profesional. Ahora, si yo obtengo información, si yo puedo hacer el pase de guardia y pasar la información a mi compañero que va a estar al cuidado de ese paciente. Eso es correcto,
¿sí? Ahora, lo que no puedo hacer es, viene un compañero de enfermería de otro servicio y te dice, che, la paciente de la cama 2 es la mamá de una amiga, contame qué le pasó. No, yo no puedo dar esa información, no corresponde. Sí va a corresponder dársela a mi compañero que va a hacer la continuidad del cuidado, pero no a un enfermero de otro servicio, ¿sí? Entonces, bueno, hablando del derecho del paciente, que algo vimos ya en la parte del marco legal, sí, es necesario entender que el derecho del paciente habla de que nosotros tenemos que tener un trato digno y respetuoso con el paciente tiene derecho a tener intimidad, tiene derecho a la confidencialidad, a la autonomía de voluntad, o sea, aparte de ser un principio, también está dentro del marco legal, ¿sí? Tiene derecho a la información sanitaria para poder comprender qué le está pasando, qué tratamiento le vamos a hacer, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros le informemos, por ejemplo, que le vamos a controlar los signos vitales, o tener una interconsulta, tener la opinión de otro profesional. La confidencialidad, ¿qué es según el marco legal? ¿Sí? El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de su documentación clínica o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva. O sea, debemos guardar la reserva de esa información que es de ese paciente, salvo, y acá hacemos un paréntesis, disposición judicial competente. O sea que en el caso de que un juez tiene, necesita como prueba el registro de información, el registro de enfermería para poder obtener información, en ese caso, ¿sí? Eh, o sea, esa información la puede saber otra persona. Este derecho tiene como base los principios de autonomía, veracidad, fidelidad en relación a la privacidad del paciente, ¿sí? O sea, la confidencialidad entra dentro de estos principios. Es parte del secreto profesional del enfermero o enfermera y del personal de salud la no divulgación de esa información. Bien, ¿qué es la autonomía? Que la autonomía de voluntad, ¿sí? Artículo 2, inciso E, nos dice que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión alguna, expresión de causa. ¿Qué quiere decir eso? El paciente puede negarse y ¿cómo se llama? Explicitar por qué o no. ¿Sí? No necesariamente nos tiene que decir por qué no quiere que nosotros le hagamos ese tratamiento. Entonces tiene derecho a negarse o recibir tratamiento o querer retirarse de la hospitalización, ¿sí? A excepción de las internaciones involuntarias, que esa la vamos a trabajar más adelante. Importante de acá, si el paciente algún día, nosotros tenemos un paciente internado, no está internado bajo la ley de salud mental, el paciente se quiere parar y se quiere ir, nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, el paciente dice, no, la verdad que no quiero ningún tipo de tratamiento, me quiero ir a mi casa, nosotros lo que hacemos es pedirle que nos firme el retiro voluntario en nuestro registro de enfermería para que quede asentado que ese paciente se está retirando bajo su propia voluntad. Si el paciente, por ejemplo, no quisiera firmar mi registro, hago el relato y lo firmo, pero dejo asentado que ese paciente se retiró del lugar bajo su propia voluntad y obviamente el marco legal se lo permite. Bueno, acá hay un consentimiento informado, ¿sí? Y este es, bueno, denegación del consentimiento, ¿sí? O para que tengan eh, un ejemplo. Y el código, ¿sí? El Código Internacional de Enfermería, el código deontológico del CIE para el profesional de enfermería, eh, se adopta, ¿sí? En Sao Paulo, en Brasil, en el 53, ¿sí? Lo que permite este código deontológico es dar directrices, ¿sí? Generales para que cada país cree su propio código deontológico de enfermería. ¿Bien? Entonces, desde este código deontológico, ¿sí? Las enfermeras tienen cuatro fundamentos, ¿sí? Cuatro deberes fundamentales, perdón. Esos deberes son promover la salud, prevenir las enfermedades, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Fíjense que esto lo hemos leído muchas veces, ¿sí?
cuando hablamos de profesión, cuando hablamos de cuidado, cuando hablamos del marco legal, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Nuestra profesión dice son inherentes a la enfermería el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida, a la libre elección, a la dignidad y a ser tratados con respeto. ¿Bien? La enfermera y las personas, ¿sí? Obligaciones morales que indican el código, dice, la responsabilidad profesional será para que las personas que necesiten cuidados de enfermería, ¿sí? La enfermera mantendrá confidencialidad de la información, esto ya lo hablamos, y demostrará valores profesionales tales como respeto, disponibilidad, compasión, confianza e integridad. Por otro lado, sí, tenemos que demostrar las competencias que tenemos. Esa competencia tiene que ver con el conocimiento, con las habilidades, ¿sí? Mediante una formación continua, ¿sí? Los cuidados hablan de, se asegurará que el empleo de la tecnología y los avances científicos sean compatibles con la seguridad y la dignidad de los derechos humanos, y se debe fomentar y mantener una cultura de la práctica profesional que favorezca el comportamiento ético y el diálogo abierto con el paciente. ¿Sí? Esto es un poco de lo que hablamos, pues si vamos al ejemplo es, yo necesito conocer a la otra persona para poder cuidarla. Entonces, mi cuidado tiene que tener justamente un comportamiento ético, un diálogo abierto, ¿sí? Respetando a la otra persona como un ser biopsicosocial, ¿no? Con una cultura, con valores, con una religión, con costumbres y demás. La enfermera incumbirá la función principal de establecer y aplicar normas aceptables en la práctica clínica que tienen que ver con la gestión, investigación y formación de enfermería, ¿sí? Es un poco lo que habla la ley. La ley de enfermería habla justamente de cuáles son las funciones que tiene enfermería, ¿no? Que tiene que ver con el asesoramiento, que es el asistencialismo, con la docencia, la investigación y que me faltó, y la administración. Participará en la creación de entornos saludables en la práctica y el mantenimiento de condiciones de trabajo que sean seguras, equitativas de manera social y económica, y creará un entorno que tenga un marco ético en la organización y lo pondrá en práctica, ¿sí? ¿Qué más? Todo esto está dentro del código deontológico, ¿no? Y habla un poco de las obligaciones morales. La enfermera mantendrá una relación respetuosa de cooperación con las personas con las que trabaje. O sea, nosotros vamos a trabajar con otros colegas de la misma disciplina, con otros enfermeros y enfermeras, pero vamos a trabajar con otras disciplinas también, con médicos, con kinesiólogos, con nutricionistas, con las mucamas, con la gente que trabaja en maestranza, con todos ellos vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, por otro lado, adoptarán las medidas adecuadas para preservar a las personas, familias y comunidades cuando un compañero u otra persona pongan en peligro su salud, o actuará adecuadamente para prestar apoyo y orientar a las personas con las que trabaja, ¿sí? Y uno lo que fortalece, porque a ver, nosotros los principios bioéticos los aplicamos al momento de cuidar al sujeto de cuidado, ¿sí? Individuo, familia, grupo, comunidad. Pero también lo aplico cuando trabajo con mis colegas, cuando trabajo con mi equipo interdisciplinario, cuando, ¿sí? En ese momento también aplico mis principios éticos. Entonces, el código odontológico de la CIE para el profesional de enfermería es una guía, porque esta guía nos permite entender cómo actuar en base a valores y necesidades sociales. Y acá habla de solo tendrá significado si se aplica a las realidades de la enfermería, ¿sí? A ver, no es lo mismo un país que otro, por eso, ¿sí? Cada país tiene su código deontológico, ¿sí? Eh, que nos permite justamente esto, ¿no? Darnos una guía de cómo actuar. Bien, ya cerrando con la clase, ¿sí? Volvemos a Watson. Watson habla, dice, el cuidar y la ética del cuidar da importancia a la relación de la enfermera y el paciente. O sea, yo aplico estos principios, ¿sí? Y da cuenta a justamente la relación que yo tengo con otro. Yo necesito aplicar los principios éticos al momento de cuidar, ¿sí? ¿Cómo tiene que actuar la persona que presta cuidados con la que los recibe? Entonces, acá Watson indica, en enfermería y en el cuidar, lo que nos importa ante todo no son los principios éticos y las leyes que nos dicen si una acción es buena o mala. El cuidar es tanto, en tanto
que ideal moral entraña un compromiso con la protección y la mejora de la dignidad humana y salvaguarda la humanidad. ¿Sí? Esto es importante porque, a ver, más allá de que es como una frase que se contrapone y no. O sea, no es que necesito, o sea, yo tengo que aplicar constantemente el marco ético y legal al momento de cuidar la dignidad de la persona. ¿Bien? Entonces, hace como una mirada mucho más buscando la lógica o el razonamiento, ¿no? Así que bueno, espero que lo hayan entendido. Cualquier duda, lo trabajamos en clase.